Recientemente mi esposa y yo compramos un nuevo par de anteojos para nuestro hijo más pequeño. Sabiamente llevé a mi esposa para obtener su opinión sobre qué tipo de anteojos comprar para mi hijo. Obtener su opinión evitó lo que podría haber sido preocupaciones inevitables causadas por mi propio proceso de selección deficiente. En algunos aspectos, la discusión popular actual sobre el discipulado podría encajar en una categoría similar. Como cristianos, todos somos discípulos y por lo tanto parece que tenemos alguna base para reclamar algún conocimiento sobre lo que significa ser un discípulo. Y sin embargo, al igual que mi necesidad de revisar la receta antes aún de comprar los lentes para mi hijo, a veces se nos aconseja consultar nuestra teología como luteranos al evaluar la presentación popular del discipulado hoy. Los lentes teológicos con los que vemos el discipulado pueden tener un impacto radical en cómo llegamos a comprender lo que significa ser un discípulo y a su vez pueden remodelar nuestra práctica de nuestra teología. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en el video de hoy responderé a la pregunta: ¿cómo los luteranos entendemos el discipulado? Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Parece haber una suposición falsa que se ha importado, al menos parcialmente, a través de las tradiciones teológicas que ha afectado la forma en que se entiende el discipulado en los círculos luteranos. Si bien tendemos a comprender correctamente la justificación, parece haber una mala aplicación de la santificación que puede cambiar radicalmente nuestro enfoque del discipulado. Sabemos con cierta claridad que somos justificados enteramente por Cristo. Estando verdaderamente muertos en el pecado, reconocemos que carecemos de la capacidad misma para responder incluso en lo más mínimo. Sin embargo, a veces parece que asumimos que, dado que Dios se ha ocupado de nuestra justificación, ahora somos responsables de nuestra santificación. Si este fuera realmente el caso, el discipulado sería todo acerca de nosotros. El discipulado se trataría de nuestro esfuerzo por responder a la obra de fe de Dios en nuestras vidas con el desarrollo de nuestra propia vida santa. Sin embargo, esto no es lo que está ocurriendo. Miller señala que en la santificación podemos hablar de una obra con el Espíritu Santo, debido al don de la fe. Queremos trabajar con el Espíritu Santo. Sin embargo, incluso esta cooperación es producto de las actividades de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y no es algo que podemos hacer por nuestro propio poder humano innato. La tendencia a hacer de nuestro discipulado una obra en la que encontramos un mayor grado de responsabilidad personal es bastante natural. La misma realidad del papel completo de Dios en nuestra justificación se opone a nuestro deseo humano de tomar el control y trabajar nosotros mismos en nuestra salvación. Por lo tanto, la idea de que pasaríamos a un segundo plano en la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación puede a veces parecer demasiado. Preferiríamos tener la ayuda del Espíritu Santo
verdaderamente ninguna tradición teológica dominante cuestionaría ese papel activo del Espíritu Santo en el discipulado, en lugar de que el Espíritu Santo obre nuestra santificación dentro de nosotros. Ten en cuenta que hay un lugar para las prácticas de fe en el discipulado. Simplemente no deben tener la característica central como si fueran en sí mismos un medio para un fin. Aquí es donde creo que tiene lugar la verdadera lucha por el discipulado. ¿Deseamos tener un papel activo en nuestro discipulado? O al menos la mayoría de las discusiones sobre el discipulado tienden a enfatizar alguna forma de actividad. Sin embargo, si el Espíritu Santo es el motor principal en nuestra formación como discípulos, ¿cuál es entonces nuestro papel correctamente entendido? ¿Hay un lugar para el entrenamiento de discipulado o disciplinas espirituales? Yo diría que sí. Ciertamente hay un lugar para cada uno, pero que deben entenderse dentro de un marco más amplio de nuestra santificación por el Espíritu Santo. Como discípulos de Cristo, no somos enteramente receptores pasivos de la formación moldeadora de la santificación. Tampoco somos responsables de remodelarnos a nosotros mismos por nuestra propia fuerza. Más bien, se requiere un enfoque intermedio. Es por el poder del Espíritu Santo que somos capacitados para participar en el entrenamiento del discipulado. Por entrenamiento de discipulado me refiero a los aspectos más cognitivos del discipulado: estudio de la Biblia, adoración, servicio a la comunidad y trabajo individual con un mentor de discipulado. También es por el poder del Espíritu Santo que somos capaces de adoptar prácticas de disciplina espiritual de una manera verdaderamente beneficiosa. El ayuno, que es una práctica muy bíblica, se puede convertir en una práctica que se ve como una obra por la cual ejercemos la fe nosotros mismos. Y por lo tanto, tratamos de aplicar nuestra propia fuerza para hacer crecer nuestra fe, en lugar de buscar el poder sustentador de Cristo a través de un ayuno. Además, algunos enfoques del discipulado nos pueden llevar a hacer uso de un enfoque de versículo del día para leer las Escrituras, que desconecta los versículos particulares del flujo del pasaje más grande y corre el riesgo real de distorsión. Por lo tanto, se ven dos peligros. Uno, en el que vemos el discipulado como nuestro trabajo, y el otro, en el que las prácticas se vuelven esclavas de nuestras vidas demasiado ocupadas en un lugar de reflexiones profundas sobre la palabra de Dios. En lugar de operar bajo la suposición de que las disciplinas espirituales trabajan nuestro crecimiento espiritual como el levantamiento de pesas trabaja nuestros músculos, en su lugar aplicamos la gracia apropiada a nuestra práctica de disciplinas espirituales, permitiendo que el Espíritu Santo tome la iniciativa. Esto es verdaderamente liberador. Todos hemos tenido momentos en los que hemos luchado. Todos hemos tenido la intención de adoptar una disciplina espiritual, en particular solo para que nuestras mejores intenciones se encuentren de frente con el viejo Adán interior. En lugar de ver esta lucha bajo la ley, si volvemos continuamente al Evangelio, ofreciendo perdón incluso a nosotros mismos, somos libres para confiar en el Espíritu Santo en lugar de nuestra propia fuerza en nuestro discipulado.
El discipulado es simplemente nuestra vida como discípulos empoderados por el Espíritu Santo. El discipulado no es una nueva aplicación de la ley en la vida del creyente. Todos los creyentes son discípulos y por lo tanto todos están en un estado de discipulado. El discipulado no es una actividad espiritual especial de la que seamos responsables, más bien el discipulado es la obra santificadora de Dios mismo en nuestras vidas. El discipulado es Dios llamándonos más y más profundamente a una relación con Él y con nuestros condiscípulos. El discipulado es tanto los éxodos empoderados por el Espíritu Santo como los fracasos causados por naturalezas pecaminosas. El discipulado es nuestra vida en Cristo. El discipulado es el cuerpo de Cristo en acción. Cristo nos instruye a ser discípulos, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo es entonces que hacemos estos discípulos? Si el Espíritu Santo hace discípulos originalmente a través del bautismo, entonces nuestro papel viene a través de la enseñanza. Cuando enseñamos la fe cristiana a un nuevo discípulo o a un antiguo discípulo, los discipulamos a través de la palabra de Dios. De nuevo, el primer motor es el Señor como autor de la palabra, pero nosotros participamos presentando la palabra en nuestra enseñanza. Por lo tanto, el discipulado es un elemento central en la vida del cristiano. Sin embargo, la iglesia es quien debe hacer discípulos, pues fue a la iglesia que Jesús dijo: hagan discípulos, yendo, bautizando y enseñando, según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Cuando enseñamos en entornos formales e informales, cuando presentamos el aprendizaje en la escuela dominical, en grupos de jóvenes, en grupos pequeños y tutorías individuales, participamos en el discipulado de nuestra feligresía. A veces discipularemos a través de la catequesis mientras enseñamos los elementos centrales de la fe cristiana. A veces discipularemos a través de la dirección espiritual mientras discutimos la aplicación de las Escrituras en nuestras vidas. A veces discipularemos a través de disciplinas espirituales mientras leemos la Biblia y oramos juntos. En todo momento, discipularemos a las personas en nuestras iglesias mediante el poder de Cristo y la guía del Espíritu Santo. ¡Qué alegría es caminar por la vida con otros cristianos! ¡Qué privilegio es ver al Espíritu Santo obrar en sus vidas a medida que crecen y maduran, mientras luchan y se esfuerzan con el impacto de su fe en sus vidas y sus vidas en su fe! Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ponen su parte en esta noble tarea que es hacer discípulos.